España se gusta a sí mismo tal y como es, un Estado descentralizado, cierto, pero no compuesto, donde predomina una lengua, la castellana, una cultura, la de matriz castellana, y una cultura política refractaria a la diversidad real interna. Así las cosas, intentar cambiar España es imposible y quizás sea también demasiado pretencioso. ¿Por qué cambiar un Estado donde la mayoría ya está cómoda tal y como es? Desde Cataluña han salido históricamente y también de manera muy reciente muchas propuestas para transformar el Estado y ninguna ha sido aceptada. Lo hemos intentado todo, lo hemos intentado casi todo. 2 estatutos, 5 acuerdos fiscales y al final, ¿qué tenemos? Tenemos gobiernos que vulneran nuestro modelo educativo propio, por ejemplo, o nuestras competencias en régimen local. Tenemos gobiernos que sistemáticamente incumplen los acuerdos de financiación y nos vemos confrontados con una opinión pública que mayoritariamente sigue sin aceptar que Cataluña es una sociedad diferenciada. Las ansias de independencia de la nación catalana se han ido forjando a partir de la frustración que genera esta relación tan desigual entre las instituciones políticas catalanas y las españolas y los continuos maltratos en cuestiones económicas, lingüísticas, culturales, etc. La frustración ha ido propiciando al mismo tiempo desconexión y búsqueda legítima de alternativas. El maltrato económico merece una mención aparte. Las cifras del déficit fiscal catalán son sencillamente escandalosas. La diferencia entre lo que pagamos en impuestos al Estado y lo que recibimos en forma de inversiones o de transferencias asciende cada año alrededor de 16.000 millones de euros, casi 2.900 euros por persona, por habitante y año, lo que significa el 8% de nuestro PIB. Este drenaje fiscal no es solo un número en una tabla de Excel, sino que tiene consecuencias directas sobre la ciudadanía, especialmente ahora en tiempos de crisis. Servicios sociales colapsados, infraestructuras impropias de una economía que es uno de los motores del sur de Europa, etc. La economía catalana genera recursos suficientes como para poder invertir de manera mucho más intensa en el estado del bienestar y en las infraestructuras. De hecho, genera suficientes recursos como para evitar todos los recortes que se han hecho en los presupuestos públicos en los últimos 3 años. Pero el déficit fiscal nos impide ser competitivos y ahoga las finanzas públicas del gobierno catalán. Cada vez que pedimos rebajar estas escandalosas cifras, se nos tilda de insolidarios. Pero la realidad es que Cataluña es un país solidario, que solo pide poner límites a unos flujos fiscales que superan la solidaridad para convertirse en expolio. No se puede pedir a nuestros ciudadanos que, en nombre de una solidaridad mal entendida, renuncien a tener buenos servicios públicos para que en otras partes que generan muchos menos recursos los tengan mejores. Este, pues, es el trasfondo del independentismo en Cataluña. Pero, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho que lo que se ha mantenido durante décadas como una pulsión latente de la sociedad catalana de golpe haya cristalizado en uno de los movimientos independentistas más activos de la actualidad? En nuestra opinión, el catalizador fue la triste historia del Estatuto de la Norma Básica Catalana del año 2006. Una historia que puso de relieve la imposibilidad de que Cataluña reciba un trato económico y político acorde con sus aspiraciones y que encontremos un encaje dentro del Estado con el cual nos podamos sentir cómodos todos, aun cuando esta demanda se hiciera en la forma legal prevista en la Constitución,
fuera aprobada en el Parlamento de Cataluña y en las Cortes españolas y fuera refrendada por el pueblo de Cataluña. Hace ahora exactamente 10 años, el Partido Popular, el partido que gobierna con mayoría absoluta en España, decidió jugar con fuego. Decidió, cuando el Estatut ya había sido aprobado en referéndum en Cataluña, fomentar el anticatalanismo con finalidad electoral y recoger 400.000 firmas en toda España para llevar el Estatut al Tribunal Constitucional. Este, al cabo de 4 años, declaró inconstitucionales preceptos básicos de la norma catalana. Para Cataluña esto fue sencillamente una humillación. Para los muchos que todavía en aquel momento no contemplaban la independencia como una posibilidad real, aquella fue la última ocasión en la que confiaron en la capacidad de adaptación del Estado español a su realidad interna. La última oportunidad perdida. Hay otros 2 factores que hay que tener en cuenta para entender el aumento rápido del independentismo en nuestro país. En primer lugar, la profunda crisis económica que vivimos desde 2008 ha provocado que mucha gente que está sufriendo las consecuencias de esta crisis vea en la independencia un atajo para recuperar el crecimiento y una oportunidad para construir un país mejor, sin ataduras a un Estado con una estructura productiva y unos intereses económicos claramente diferentes a los de Cataluña. El segundo factor es el generacional. Las generaciones que empiezan a tomar decisiones en Cataluña, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social, somos generaciones educadas ya bajo las estructuras de la Cataluña autonómica. Esto quiere decir que hemos ido a la escuela y a la universidad en catalán, que hemos visto la televisión en catalán y que hemos escuchado también música en catalán. La catalanidad para nosotros forma parte de la normalidad. Nuestra identidad ya no teme la libertad como quizás les pasó a nuestros padres y a nuestros abuelos. Por ello, se equivoca meridianamente el gobierno español cuando cree que el independentismo es hijo de la crisis y que, por lo tanto, cuando la crisis amaine, el independentismo, las cosas volverán a su sitio. El independentismo ha venido para quedarse, al menos hasta que consigamos la independencia. Entonces dejaremos de ser independentistas y nos concentraremos en hacer de nuestro país uno de los países socialmente y económicamente más avanzados del sur de Europa. Tenemos muchas ganas de dejar de ser independentistas para ser simplemente ciudadanos de un país normal. El proceso de independencia en lo cívico empezó el 11 de septiembre de 2012 y en lo político el 23 de enero de 2013, si es que a estos procesos se les puede poner unas fechas tan concretas. El 11 de septiembre de 2012, y por sorpresa de muchos, la Asamblea Nacional Catalana, una entidad cívica independentista creada solo unos meses atrás, consiguió movilizar más de 1 millón de personas que llenaron las calles del centro de Barcelona para reclamar la independencia de Cataluña, en la que fue una de las manifestaciones más multitudinarias de la historia reciente de Europa. Esta movilización se repitió el 11 de septiembre de 2013, esta vez en forma de una cadena humana que unió a casi 2 millones de personas a lo largo de 400 kilómetros de punta a punta del país. La gran manifestación de 2012 provocó un cambio profundo en la política catalana y una recomposición profunda en los partidos políticos que todavía está en marcha. Entonces, el presidente Mas, de Convergència i Unió, un partido que hasta entonces había apostado por una mejora gradual del autogobierno de Cataluña, pero nunca por la independencia, decidió convocar elecciones anticipadas en noviembre de 2012. Estas elecciones confirieron a nuestro partido, Esquerra Republicana, que es el partido independentista de referencia en nuestro país, un papel clave en la gobernabilidad de la nueva etapa política en Cataluña. Así,
Convergencia y Unió gobierna ahora en solitario, pero con el apoyo parlamentario externo de nuestros 21 diputados independentistas, con el compromiso de celebrar un referéndum para decidir nuestro futuro político. La primera concreción de este compromiso fue la Declaración de Soberanía del Pueblo de Cataluña, aprobada por el Parlament el 23 de enero de 2013, que significa el inicio del proceso hacia la independencia en el plano institucional. La declaración, que recibió 85 votos favorables de 135 posibles, establece que el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano con derecho a decidir y que este pueblo ejercerá este derecho por vías democráticas durante 2014. Posteriormente, el pasado 12 de diciembre, 6 fuerzas políticas que representamos 2/3 del Parlament nos pusimos de acuerdo para preguntar al pueblo de Cataluña el próximo 9 de noviembre la siguiente pregunta. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente? Desde el Gobierno catalán y desde el Parlament se está trabajando intensamente para preparar la consulta y para ampararla dentro de un marco jurídico concreto. Mientras tanto, se da la paradoja que aunque el Gobierno español y la mayoría de partidos españoles aseguran que el referéndum no se va a producir nunca, al mismo tiempo no paran de hacer campaña por el no. Una campaña basada en amenazas y en los argumentos del miedo. Nos quedaremos fuera de la Unión Europea, estaremos aislados de la comunidad internacional, nos convertiremos en el país más pobre de Europa, etc. Un poco como nos han contado antes nuestros amigos escoceses, que también este discurso les debe sonar en su propio país. Sin embargo, el Gobierno español y los partidos políticos españoles son incapaces de ofrecer a los catalanes que legítimamente tienen dudas, argumentos mínimamente ilusionantes para tratar de que nos quedemos. Probablemente porque estos argumentos ya no existen. ¿Cuál es la alternativa a la independencia? ¿Qué propuesta hay para que nos quedemos? No hay ninguna. Solo amenazas y solo argumentos para que nos dé miedo. Así pues, ¿votaremos? ¿Votaremos el 9 de noviembre? Sí, votaremos. La democracia acabará encontrando su propio camino. Porque lo normal en democracia es votar, es decidir las cosas votando. Lo que no es normal en democracia es prohibir votar. Y en todo caso, hay que preguntar a aquellos que nos dicen que no nos dejarán votar qué es lo que piensan hacer para impedirlo. Porque para un Estado democrático es muy difícil explicar que se prohíbe votar. Y es muy difícil que la gente y la comunidad internacional lo entiendan. La legalidad no lo justifica todo ni es inmutable. En democracia no es justo utilizar la ley como excusa para impedir votar. Antes de la ley y por encima de ella está la voluntad popular. Es la ley quien emerge de la voluntad popular y no al revés, y no la voluntad del pueblo la que emerge de la ley. Por este motivo estamos convencidos de que votaremos, porque tenemos la democracia de nuestro lado. Eso es lo que quiere el 80% de la población de Cataluña, el 80%. Y eso es lo que quiere una clara mayoría de 2/3 en el Parlamento de Cataluña. Cataluña decidirá, y por el hecho de decidir, Cataluña no se va a romper como pretenden algunos. La democracia no divide. Lo que divide es no dejar votar. Lo que divide es no dejar expresarse en las urnas. No habrá fractura social, pero habrá partidos que harán todo lo posible para provocarla. De hecho, ya lo están haciendo. Y ante estas provocaciones tendremos que responder serenamente, cívicamente, como siempre hemos hecho, mostrando que somos un solo país, un país abierto y muy diverso, extremadamente diverso,
pero un país unido tras la idea de poder votar y tras la opción de hacer nacer un nuevo país de nuestro voto. Nosotros tenemos la oportunidad histórica de hacer nacer un país en las urnas y vamos a aprovechar esta oportunidad. Lo que queremos hacer en Cataluña y en otras naciones europeas, esto es, disponer de las herramientas de un Estado para construir sociedades más justas, más prósperas y más libres, es algo normal y es algo frecuente en Europa. En nuestro continente, 27 países se han independizado en los siglos XX y XXI. También es frecuente que España pierda territorios. Ha perdido 23 a lo largo de su historia. Y nunca se ha dado el caso de que un Estado que haya conseguido la independencia después haya decidido renunciar a ella y dejar de ser independiente. La República Catalana será un Estado viable, un socio fiable de la comunidad internacional y un miembro activo de la Unión Europea, porque nos vamos a quedar en la Unión Europea. Nos vamos a marchar de España, pero nos vamos a quedar donde estamos, en la Unión Europea. Esperamos teneros a vosotros, a todos vosotros, y de hecho a todos los demócratas del mundo, de Europa y del mundo, a nuestro lado, en nuestra lucha por el derecho a votar y por la independencia de Cataluña. Muchas gracias.